Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando rollitos de primavera. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. La lista completa de los ingredientes también la encontrarán en la cajita de descripción. Tengo 4 onzas de brotes de soya, una zanahoria, 2 cebollines, 6 onzas de repollo. El repollo, la zanahoria y los cebollines los he cortado en rajitas bien finas. 1.5 onzas de noodles vermicelli transparentes. Aquí tengo las hojas para los rollitos de primavera. Vamos a estar agregando sal al gusto, una pizquita de azúcar, 2 dientes de ajo finamente picados, 2 cucharadas de soya, 1 cucharada de salsa de ostras, 1 cucharada de aceite de ajonjolí, tengo 1 cucharada de agua y 1 cucharada de maicena, 1 cucharada de harina para todo uso y 1 cucharada de agua. También vamos a estar necesitando aceite suficiente para freír. Les quiero mostrar que los noodles que compramos vienen en esta forma. Para la preparación de los noodles, ustedes tienen que seguir las instrucciones del paquete del noodle que ustedes compren. En mi caso, lo que yo hice fue poner a hervir agua. Una vez el agua estaba hirviendo, se la agregué a los noodles y los dejé 15 minutos. Después de 15 minutos, la puse en un colador para botar todo el agua caliente y después le dejé ir un chorrito de agua helada y se deja ahí en el colador porque tiene que quedar seco, completamente secos. Una vez los noodles están bien escurridos, lo que yo hago es cortarlos, vean, en pedazos pequeños, para que no nos vaya a costar enrollarlos. Las hojas de rollitos de primavera, una vez las sacamos de la refrigeradora, las tenemos que colocar en una mantita y taparlas bien para que no se sequen. En una cacerola vamos a poner un poquito de aceite para comenzar a sofreír los vegetales. Una vez el aceite está caliente, vamos a estar agregando la zanahoria y el repollo. Agregamos los dientes de ajo, aceite de ajonjolí, salsa de ostras, soya, sal al gusto, una pizquita de azúcar, ahora vamos a agregar los noodles. Ahora voy a estar deshaciendo la maicena con un poquito de agua. Lo he cocinado por 3 minutos y ahora voy a estar dejando ir la maicena y el agüita que le agregamos, que solamente es un poquitito nada más. Lo revolvemos y eso lo estamos haciendo para que los vegetales no queden con mucho líquido y al momento de enrollarlo no cueste mucho. Ahora vamos a estar agregando los brotes de soya y los cebollines, esos dos por último. Revolvemos, lo dejamos cocinar unos cuantos segundos más. 4 minutos de cocimiento de todos los vegetales. Ahora ya está. Ahora lo vamos a estar poniendo en el plato, lo regamos, lo vamos a dejar así en el plato para que se enfríe y sea más fácil comenzar a preparar los rollitos de primavera. El próximo paso que vamos a hacer es deshacer la cucharada de harina con una cucharada de agua y esto lo vamos a estar utilizando para cerrar los rollitos de primavera. Nos tiene que quedar como pegajosito. Vean, vamos a comenzar con la preparación. Aquí tengo una hoja para comenzar a prepararlos ya, los rollitos de primavera. Y lo que vamos a hacer es ponerla en una forma como de diamante. Y vamos a comenzar a poner, yo calculo que le estoy poniendo aproximadamente 2 cucharadas de nuestro rellenito. Dejando un espacio, si pueden ver acá en la parte de arriba, vamos a dejar un espacio de la hojita para poderla traer hacia el frente y poderla empujar un poquito hacia adentro así. Y el rollito tiene que quedar socadito.
Y ahora comenzamos a enrollar. Doblamos. Nos queda así. Doblamos otra vez. Socamos. Doblamos. Doblamos otra vez aquí. Y enrollando. Sellamos. Y ya está el primero. Vean cómo queda así. Ahora lo que voy a hacer, cada rollito de primavera que vaya haciendo, yo lo voy a ir poniendo en un plato y lo vamos a estar tapando, porque si no los tapamos se nos van a poner bien resecos, bien tapaditos. Y seguimos con el próximo. La cantidad que les he dado en la receta de ingredientes es para 13 rollitos de primavera. Ya hemos terminado de enrollar todos los rollitos. Ahora vamos a comenzar a freírlos. En una cacerola vamos a estar agregando suficiente aceite y vamos a dejar que se caliente. Y vamos a estar cocinando a fuego medio. Cuando vamos a comenzar a cocinarlo, la primera parte que vamos a tratar de cocinar sería la parte donde lo sellamos con la harina y el agua. Una vez el aceite está caliente, comenzamos a poner los rollitos. Una vez ya está doradito de la parte de abajo, vean, le damos vuelta al otro lado. Una vez ya están doraditos de los dos lados, vean, está listo para sacarlo y lo vamos a poner un ratito en papel toalla para que escurran un poquito el aceite. Vean qué ricos. Bueno, ahora apagamos el fuego. Vean qué deliciosos. Así es como nos han quedado los rollitos de primavera. Espero les haya gustado el video y no olviden de dejarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Gracias por ver nuestro video. Les quiero enseñar cómo nos ha quedado uno de los rollitos de primavera. Lo voy a estar acompañando con una salsa dulce de ciruela. ¡Sabrosos! Gracias por ver el video. Cuídense mucho y será hasta la próxima. ¡Adiós!